arbitraje institucional y arbitrajes ad hoc. Algunos de ustedes me dijeron que habían y que tienen experiencia en arbitrajes. ¿Cuántos tienen experiencias en arbitrajes institucionales? ¿Pueden levantar la mano, por favor? ¿Cuántos tienen experiencias en arbitrajes ad hoc? ¿Pueden levantar la mano, por favor? A ver, ¿cuántos tienen experiencias en arbitrajes? ¿Pueden levantar la mano? Hace un rato era más, ¿ah? Hace un rato era más. A ver, voy a cerrar los ojos mientras levanta la mano, ¿no? Vamos a partir de lo básico, que es un arbitraje ad hoc, que es un arbitraje institucional. Un arbitraje institucional es aquel en el que las partes, al momento de elaborar las bases en el proyecto de contrato, establecieron que en caso de conflicto el mismo será resuelto ante una sede arbitral determinada. Cámara de Comercio, OCE, CAPECO, Colegio de Abogados. Eso es lo que se llama un arbitraje institucional. Se estableció un centro de arbitraje. Si no se puso nada, como en el 98% de los casos, se entiende que es un arbitraje ad hoc. Es decir, en el que las partes, al momento de elaborar el contrato, no se pusieron de acuerdo en un centro de arbitraje. Y las partes podrían ponerse de acuerdo después. Lo que pasa es que en el momento de conflicto es muy difícil que las partes se pongan de acuerdo en nada. ¿Qué va a pasar aquí? Los arbitrajes en los que se estableció un centro de arbitraje, llamados institucionales, presento mi demanda de intervención directamente al centro de arbitraje. Los ad hoc, voy a tener que seguir el procedimiento. Si es árbitro único, tratar de citar al entidad, oye, mira, me voy a arbitraje, pongámonos de acuerdo y asignamos al árbitro. No, bien, volteo y voy al OCE. Y le presento copia de mi contrato, de mi solicitud de arbitraje, todos los documentos que establece el TUPA, para que el OCE designe al árbitro único. Es un árbitro ad hoc. Les comentaba, ¿no? La semana pasada me he instalado, hace 2 meses también tenía otro. Y el OCE, de su lista de árbitros, el OCE cuenta con un registro de árbitros, abogados, la mayoría, hay uno que otro ingeniero, pero que han cumplido con los requisitos establecidos por el OCE para ser árbitro. Tener 5 años de experiencia, tener maestría, tener especializaciones, diferentes criterios. Ese es el criterio que maneja OCE para tener su listado. Y de ese listado va a designar a tal o cual árbitro. Ese árbitro fue designado por OCE mediante un procedimiento administrativo. Perfecto. Pero ese árbitro es un árbitro ad hoc. No estuvo designado previamente, no hubo un centro de arbitraje que lo designó. Lo arbitró OCE de un procedimiento que se llama de manera residual. Es un árbitro ad hoc. El tema es a veces duro, pero es simple. ¿Cuánto debe cobrar un árbitro ad hoc? Usualmente cuando yo voy a un centro de arbitraje, los centros de arbitraje tienen las tablas de lo que debe cobrar un árbitro. El OCE tiene el simulador, las tablas de cuánto debe cobrar un árbitro para los árbitros que ellos designen en función al SNSA. Pero los árbitros ad hoc tienen la facultad de designar ellos mismos sus honorarios. Y es un primer tema importante. ¿Cuánto debe cobrar un árbitro? ¿Cómo cobra sus honorarios un árbitro? ¿En función a qué? Un aproximado promedio es el 5%. Yo, a efecto de evitarme el problema con las partes, sobre todo que una de las partes es una entidad pública, trabajo con los honorarios del OCE. ¿Por qué? Porque de una u otra forma es más fácil sustentar, ¿no? El OCE establece el presupuesto tanto y yo lo utilizo. Hay otros árbitros, en todo derecho del mundo, de que quieren cobrar los honorarios que a ellos les ocurra. Pero justamente eso sí puede generar situaciones de abuso. Por ello es importante verificar antes qué tipo de arbitraje se va a decidir. Porque si yo no puse nada, puedo caer en manos de árbitros que quieran cobrar lo que ellos consideran que valen sus servicios. Lo cual es perfectamente válido. Pero puede que eso no esté en lo que yo considero que debo pagar por un arbitraje. Ojo con eso. Ahora, a ese árbitro que lo va de una otra forma o a regular o bajo qué norma o reglamento está supeditado. Es un árbitro ad hoc. Él maneja libremente los criterios con relación al arbitraje. Un árbitro institucional está sujeto a los lineamientos establecidos por el centro. Es más fácil, de una otra forma, si bien no controlarlo, pero que sus acciones estén debidamente validadas.
La norma establece la Ley General de Arbitraje como una opción válida el arbitraje de derecho y el arbitraje de conciencia. Yo me acuerdo hace unos años, había un réglame del BCP que había una persona que era árbitro de fútbol, tenía su tienda y en casos de conflictos entre las partes, él también lo solucionaba, porque era una persona conocida como honesta. Hay supuestos, nuestro país es un país pluricultural, en que los conflictos no llegan al Poder Judicial, tanto en las comunidades campesinas como en las comunidades nativas en la selva, porque el criterio de justicia que manejamos nosotros, tanto occidental, no les convence, no se ajusta a su realidad. Y entre esa situación ellos dirimen ante una persona que tiene experiencia, puede ser un anciano, y le dicen, no, ¿sabes qué? Tú tienes la razón, o tú tienes la razón. Pongamos un ejemplo simple, que es el Vinacuy. Ante una sociedad limeña podría implicar inclusive un delito de violación. Una chica de 14 años, 15 años, 16 que vive con un hombre de 20, oye, esto es violación, no según nuestro código, pero en una sociedad andina es perfectamente válida. Si hay un conflicto, ¿acá qué van a hacer? Lo van a meter preso. Allá no, allá es su pareja. O sea, tenemos que asumir ciertas situaciones. La realidad del Perú no es homogénea. Ahora, hay gente que tiene sus conflictos, sobre todo considerando que el arbitraje tiene su origen, pues, si nos remontamos históricamente a Fenicia, con los primeros comerciantes. ¿Por qué? Porque el comerciante necesita una salida rápida y efectiva de sus problemas. Ir al Poder Judicial es devorarme un montón. Tiempos money, dicen los gringos. Y pues, por eso que en función del comercio se lanzó el arbitraje. Correcto. Pero a veces el tema es tan especializado que el tema no requiere de una norma, sino de usos y costumbres, que es el comercio. En el rubro en el que yo me muevo, inclusive seguro, es increíble. ¿Por qué? Porque muchas situaciones de reaseguro, colocaciones de reaseguro, me mandan una carta firmada por un reasegurador de Londres, de Lloyds, de los sindicatos de Lloyds. Simplemente me una carta así firmada, ya acepto, te aseguro 20 millones de dólares. Una aeronave del ejército, una aeronave de la FAB. Uno le firma y a veces medio borroso y ya está. Ese es su contrato. Bajo nuestro esquema hoy, no hay formalidad, no hay nada. Para ellos sí. Si hay un conflicto, ¿quién lo va a resolver? Gente de ellos que maneje específicamente ese tema. No es una norma, son usos y costumbres. Se da en lo que comercio marítimo, se da en seguros. No es una ley que establezca. ¿Por qué? Porque los usos comerciales a veces tienen situaciones que no se han regulado y se utiliza para responder usos y costumbres. Ante ello se llama un arbitraje de conciencia. Responde en función a su conocimiento del tema. Perfecto. Nuestro ordenamiento jurídico también valida, y es el que ha cogido la ley de contrataciones, el arbitraje de derecho. Acá nadie tu conciencia. Tú resuelves conforme lo establece la ley y el reglamento de contrataciones. Por ello justamente se establece como una obligatoriedad que el árbitro único y el presidente del tribunal arbitral sean abogados. Se da preferencia al arbitraje de derecho. Bueno, ya hemos avanzado un poco los arbitrajes ad hoc, ¿no? Las partes deciden someterse a la administración por parte de ellos mismos. Unipersonal, colegiado. Cuando las partes no han señalado nada, se entiende que el arbitraje va a ser resuelto por un árbitro. Cuando las partes han establecido en el contrato que el conflicto va a ser resuelto por un tribunal arbitral, se entiende que son tres. Es un arbitraje colegiado. Muchas entidades, copiando el sistema de las bases centralizadas, establecen que el arbitraje será resuelto. Y yo siempre les pregunto, ¿por cuántos árbitros? ¿Por uno o por tres? Conforme lo establece la normativa. Pero la normativa no me establece que debe ser uno o tres. Lo que me establece la normativa es, si no me he puesto de acuerdo, va a ser uno. Pero podemos ponernos de acuerdo en que sea tres. ¿Qué se asume como un criterio? Que los arbitrajes cuyo monto es más significativo sean resueltos por un tribunal arbitral, porque se entiende que la controversia es más compleja. Y los arbitrajes cuyo monto sea menos significativo sean resueltos por un árbitro único.
Tiene cierta lógica. Claro, no siempre la dificultad de un arbitraje va relacionado con su cuantía. Yo he tenido arbitrajes en que el monto más importante era la indemnización que pedían. Y el sistema peruano hasta ahora no conozco, en toda la experiencia que tengo, un arbitraje que me haya planteado de manera sólida una indemnización. Manejamos todavía el esquema, desgraciadamente, muchos abogados del Poder Judicial. Yo pido 20 millones para que me den 200.000 soles. Es un criterio del Poder Judicial, pero en el arbitraje no funciona así. Si yo pido 20 millones, el árbitro me va a cobrar en función a los 20 millones que he pedido, ¿ah? Ojo con eso. Muchas veces el abogado maneja el esquema del Poder Judicial. No, una indemnización de 50 millones, de 20 millones o de 1 millón para un contrato de 100.000 soles. El árbitro dice, bueno, si las partes quieren, yo tengo que pronunciarme sobre eso. Ahora, hasta ahora yo no he visto un arbitraje que me pueda sustentar una indemnización que supere los 50.000 soles. Y es un error muy frecuente de los abogados de las partes. Piden, pero se olvidan de que el criterio de una indemnización es que debo justificar de manera adecuada y probada de manera válida el daño sufrido. Dentro de la lógica normal es, ¿cómo un contrato de 100.000 soles me puede generar un daño de 1 millón de soles? A simple vista. ¿Cómo? Por más que ya no me haya pagado nada, ya pues me perjudicó con 100.000 soles. ¿Y los otros 900.000? ¿De dónde salieron? Al final, por una mala estrategia del abogado, el contratista que va a arbitraje va a terminar pagando una suma 7 u 8 veces más cara de la que hubiera pagado si hubiera planteado su pretensión de manera adecuada. Es decir, mucho ojo con el tema de las indemnizaciones. Deben ser realmente proporcionales con el daño sufrido. No puedo pedir mucho, debo ser consecuente con el daño sufrido. Y sobre todo con el daño que puedo acreditar haber sufrido. Porque a mí me puede doler muchas cosas, pero ¿cuánto puedo demostrar que me ha costado ese golpe? Ahora, ¿cómo se designan los árbitros? Ya adelanté un poco el criterio, ¿no? En caso de árbitro único, una de las partes se debe poner de acuerdo y designan al árbitro. No se ponen de acuerdo, designa 12. En caso de tribunal arbitral, cada parte designa a su árbitro, estas se ponen de acuerdo y designan al presidente. La designación del presidente es un arte, ¿eh? ¿Ustedes han visto los 6-3? ¿Se acuerdan de una frase que dice Magneto? Eso es como el ajedrez. En el ajedrez los peones se mueven primero. Lo mismo pasa con los árbitros. Primero designo a quien no quiero que salga. Claro, pues porque el otro me dice, no, ese no. Yo le propongo a uno, él me propone a otro, no. Recién en la segunda ronda planteo al que realmente quiero que salga. Ahí ya voy viendo y probablemente me digan, no, tengo mi tercera ronda. Probablemente sea juntarnos, tomar un café como el otro árbitro hasta que designamos. Si no nos ponemos de acuerdo, algo que por suerte hasta ahora, todo el tiempo que tengo como árbitro no me ha pasado, se tiene que ir al OCE. Y el OCE va a designar al presidente del tribunal arbitral. El otro supuesto es, el contratista, digo contratista porque es que usualmente pide el arbitraje, designa a su árbitro. La entidad política de Jesús, no sé, desconozco mayormente, no designa árbitro. El contratista tiene que ir al OCE para que el OCE le designe el árbitro que le corresponde a la entidad. Ya van 2. Estos 2 se deben poner de acuerdo para designar al presidente. No se ponen de acuerdo. De nuevo, acudir al OCE para que el OCE designe al tribunal. Las designaciones efectuadas por OCE son incuestionables. No cabe recurso contra ellas. Bueno, ya hemos hablado de los requisitos. Se requiere, una vez designado el árbitro, que éste acepte por escrito. Si el árbitro no acepta, simplemente se designa otro. Ahora, el árbitro también puede aceptar e indicar que tiene una situación incómoda. Por ejemplo, a mí me designa el Ministerio de Educación y estoy en un arbitraje con una consultora. La consultora es china
¿sí? Me designa el Ministerio de Educación. Yo digo, acepto, no obstante, pongo en conocimiento que en este momento estoy llevando un arbitraje también con la constructora china, donde ellos me han designado. Yo soy honesto, le planteo a la entidad la situación. La entidad me puede decir, no me interesa porque tú eres buen árbitro, y seguimos adelante. O la entidad tiene respuesta, puede decir, gracias, no podemos continuar contigo. Es una opción que tiene. Lo mismo va a pasar con OCE. Me designa OCE, me mandan mi carta y me indica que yo responda si tengo impedimento o no tengo impedimento. Puede que me hayan designado un arbitraje de la empresa de mi primo o de una entidad donde trabaja mi hermano, el gerente municipal. Pues lo correcto es gracias, no puedo. Eso es importante, manifestar eso en ese momento. ¿Por qué? Porque el deber del árbitro es ser independiente, ser imparcial y tiene que informar cualquier situación que se pueda prestar como irregular. Aquí se aplica el tema de la mujer de César, no solo debe ser honesta, debe parecerlo. Y de esa forma se evita justamente la opción a ser recusado. Ante un incumplimiento de los deberes del árbitro, puede ser sancionado por el OCE. Claro, esto opera sobre todo para los árbitros registrados en OCE. Amonestación escrita, suspensión temporal e inhabilitación. Justo hace 2 meses el OCE me mandó un oficio indicándome que les informe sobre los arbitrajes que tengo en este momento en trámite. Y me acabo de acordar que no les he contestado el oficio. Tengo que tendría que hacer mañana, porque es mi obligación contestarle al OCE. Bien, pero ¿qué pueden hacer ellos? Amonestarme de manera escrita. Doctor Oscar Herrera, nos amonestamos porque usted, no obstante el tiempo transcurrido, no ha cumplido con brindar la información solicitada. Está bien, está en su derecho. La normativa así lo contempla. Y así, ante situaciones más graves, se harán sanciones más graves. Es más, podría darse el tema de que me inhabiliten pues, por un tiempo determinado, ¿no? Que ellos ya no me designen. Es una opción. ¿Los árbitros pueden ser recusados? Sí pueden ser recusados cuando se encuentren impedidos o incurren en causal de recusación, cuando no cumplan con las exigencias del convenio arbitral o cuando existen circunstancias que generen dudas justificadas. Por ejemplo, a mí me designó una parte y viene la otra parte y me están viendo en el chifa, combina con la parte que me había designado. No, pues, está bien, la parte que me designó, me parece válida, pero yo no soy como su abogado. Han depositado su confianza en función a mi experiencia, pero yo no soy su abogado. No tengo que juntarme, diseñarle la estrategia, no, para eso tiene su abogado. Recuerden que el árbitro debe ser independiente. El tema del procedimiento de recusación lo vamos a dejar para la siguiente clase porque ya estamos con la hora. Igual que el proceso arbitral. Eso sí lo quiero dar fuerte en la siguiente clase. Con relación al tema del laudo, que es la parte final, una continuación del tema del proceso arbitral es: se designan los árbitros, se procede a la instalación de los árbitros. ¿Dónde? En OCE. El OCE instala los árbitros. Hay gente que dice que es un abuso, yo no me debería instalar ahí, sino en mi estudio. Me parece bien que se instalen los árbitros en OCE. ¿Por qué? Porque al menos de esa forma, el OCE sabe cuántos arbitrajes hay, sabe qué árbitros tienen qué arbitraje, y le pueden exigir a este árbitro: ya pasó tu tiempo, remíteme el laudo, porque es obligación publicar los laudos. Si los árbitros en arbitrajes ad hoc se instalan donde quieren, sacan sus laudos y nunca se publican. Es un tema adecuado. Hay gente que no le gusta, a mí sí me parece válido el tema. Sí, es un poco tedioso, un poco incómodo, pero es adecuado. Permite un monitoreo y sobre todo permite que se dé el tema de la transparencia. Primera audiencia de instalación. En esta audiencia de instalación se va a firmar el acta de instalación, donde están todas las reglas.